Bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy. Durante este periodo vamos a continuar lo que es el sentido de la vida y lo que es la definición del ser humano a partir de postulados teológicos y a partir de las diferentes narrativas y discursos que la teología y la religión proponen con respecto a los problemas que están en nuestro alrededor. Recordemos que nosotros estamos trazados por una historicidad, estamos trazados por una serie de elementos que nos constituyen como persona. Y es por ello que he decidido durante este periodo hablar de ecoteología. ¿Qué es la ecoteología? La ecoteología es el discurso que tiene la religión con respecto a los problemas ambientales, a los problemas ecológicos a los cuales nos afrontamos el día de hoy, a los cuales nos vemos inmersos y que pues por obvias razones es necesario dar una solución pronta y una solución que pues esté al alcance de nuestras manos, una solución muy realista. Cuando hablamos de teología, estamos hablando del discurso que las religiones tienen con respecto a Dios. Obviamente, al hablar de Dios, se incluyen toda la realidad por Él creada. Eso quiere decir que el ser humano, el ecosistema, el planeta, todo lo que fue creado por Dios está incluido dentro de este discurso. Entonces, cuando hablamos de ecologismo, estamos hablando de un movimiento que busca que el hombre vuelva a recuperar ese sentido de pertenencia con la naturaleza, ese sentido de darle un valor, ese sentido de tener una relación recíproca con la naturaleza. Por eso es necesario entonces unir esas dos palabras, ecoteología o teología y medio ambiente, porque es el discurso que las religiones nos brindan para poder extraer de ellas pensamientos y dinámicas que propendan por el valor y el cuidado de la misma y de la propia naturaleza. Bueno, cabe resaltar entonces que nosotros somos unos seres naturales y que como seres naturales debemos propender al cuidado de la naturaleza. Ojo con esto, la relación entre el ser humano y la naturaleza debe ser una relación recíproca, no solamente una relación de beneficio, no solamente una relación de extraer los recursos para mis propios beneficios, sino que debe ser una relación en la que ella nos aporte a nosotros y nosotros podamos aportarle a ella. Entonces, estamos en un mundo donde prima más la economía, donde prima más el consumismo, donde priman más los mismos seres humanos, porque resulta que se han ejecutado una serie de valores y de jerarquías verticales. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser humano se le ha puesto como la cúspide de la creación. Y resulta que en la ecoteología el ser humano se tiene que bajar de esa cúspide y se tiene que nivelar a la naturaleza. Es decir, el ser humano no es dueño de la naturaleza, sino que el ser humano cumple una relación y cumple ciertas características dentro de ese nicho ecológico. El ser humano vive en un nicho ecológico, se sustenta de él, pero también tiene que proveerle algo. Entonces, en esas relaciones jerárquicas, el ser humano tiene que bajar de nivel y tiene que quitar de su corazón ese ego, esa maldad, para poder ver a la naturaleza como un sujeto y no como un objeto de extracción. ¿Qué quiere decir esto? La naturaleza entonces viene a convertirse en un sujeto de cuidado, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un objeto, a ese objeto lo utilizamos, lo usamos, le sacamos el mayor provecho y cuando ya no nos sirve, lo botamos. Así está pasando con la naturaleza. A la naturaleza se le está extrayendo, se le están acabando incluso los recursos que no son renovables y porque se le da un trato de cosificación, se toma como una cosa más.
Pero resulta que si nosotros otorgamos el mismo trato a la naturaleza que le otorgamos a otra persona, a un ser humano, podríamos equiparar ese desbalance que hay en cuanto a los comportamientos de la naturaleza. Hoy en día vemos con preocupación cómo la naturaleza está pidiendo a gritos que haya un descanso en su tierra. Miren, eso es teológico. En la Biblia podemos ver cómo cada 50 años o cada 7 años y en algunos momentos cada 50 años se da un espacio para que la tierra descansara, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que buscar dentro de las religiones qué nos proponen ellas como dinámicas, no solo de estudio, sino como dinámicas prácticas, no solo teoría, sino que la teoría se pueda llevar a la práctica. ¿Cómo buscamos entonces esos espacios de cuidado, esos espacios de valor para aplicarlos en la vida cotidiana? Estamos en un mundo entonces donde decíamos que primaba era el ser humano, donde prima el consumismo, donde prima la economía y donde ya no se tiene una conciencia sobre la naturaleza. Entonces se contaminan los ríos, se contamina el medio ambiente, hay tala de árboles, la radiación está por doquier. Todo eso es resultado de la intervención o de la mala intervención del ser humano a la naturaleza. Si nosotros hiciéramos un balance y si nosotros interviniésemos en la naturaleza de una manera correcta, nuestra historia sería distinta. El proceso por el cual estamos viviendo hoy, el proceso por el cual hemos atravesado nuestra historia, sería otra narrativa. Tal vez nosotros debemos hacer uso entonces de esas cosmovisiones religiosas. Esto me lleva a pensar en el animismo, donde el animismo consideraba que la naturaleza tenía vida y voluntad propia, es decir, había un alma en la naturaleza, por tanto se tenía que cuidar, no se le tenía que hacer daño. Incluso la naturaleza se ponía por encima del ser humano, tanto así que muchas veces se ofrecían sacrificios, se ofrecía perdón a la naturaleza cuando el ser humano cometía algún delito contra ella. Vemos que la naturaleza siempre ocupó un lugar importante dentro de las primeras civilizaciones. Tanto así que no hay reglas que digan cuide la naturaleza. ¿Saben por qué? Porque ese no es el mismo contexto en el cual estamos viviendo hoy. Esas reglas de cuidar la naturaleza se tienen que poner hoy porque el ser humano no es consciente de que está haciéndole daño a su propio ecosistema, de que le está haciendo daño al lugar donde vive. Y por ende, al hacerle daño al lugar donde está sujeto, donde biológicamente existe, pues está acabando con su propia existencia, y no solo biológica, sino con su propia existencia psicológica, moral, etc. Entonces, el animismo nos muestra cómo esa primera vertiente religiosa cuidaba y valoraba la naturaleza, ¿cierto? Entonces, la naturaleza también siente como yo, la naturaleza tiene vida como yo, por tanto, cuando yo me acerco a la naturaleza, esa relación va a ser de sujeto a sujeto. Hoy en día entonces vemos que es una relación de sujeto a objeto y la naturaleza se ve como algo desechable, como algo de lo que tenemos que extraer y nunca le devolvemos, nunca le retribuimos. Los indígenas pensaban en la Pachamama y la Pachamama era el cuidado por la madre tierra. Es que de la tierra viene la vida, ¿cierto? Entonces, el cuidado por la tierra ya no se ve en el día de hoy. El cuidado por la tierra es un concepto lejos, está lejano a lo que nosotros pensamos. Entonces, cabe resaltar que las cosmovisiones religiosas indígenas, anímicas, proponen un estilo de vida en el cual nosotros, así como el hijo se alimenta de la mamá y moralmente más adelante le retribuye con cuidado, le retribuye a su mamá prestándole los mejores servicios, obedeciéndola y demás, asimismo nosotros tenemos que hacer con la naturaleza, cuidarla porque ella ya nos alimentó, ya nos ha cuidado hasta el día de hoy. Ahora nosotros tenemos que cuidarla y retribuirle todo eso que ha hecho ella por nosotros. Entonces esto es ecoteología y va a ser el tema que vamos a manejar durante estas clases. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día.